La ambigua soledad. Hay veces en que uno va pensando en sus cosillas por la calle o por ahí, y de repente, zas, una voz cercana aunque desconocida, melosa y asonante, te da las buenas noches. Tú le correspondes inesperadamente y sorprendido, ya que llevas poco tiempo en la ciudad. Nos miramos los dos entonces sin detenernos. Las dos figuras inmersas en la penumbra oscilante de la calle cruzan sus siluetas y trayectos, entre sombras y el artificio de la luz, que moderadamente se extiende por las calles, donde cada trayectoria de uno u otro vaivén y disponer del tiempo hacia el destino, donde cada cual continúa inmerso en su camino. Ahora avanzas dándote cuenta de esa terrible sensación que te viene conduciendo y condicionando a lo largo, el irremediable suceder de los días y los años y del tiempo, aún no en definitivas, en lo que no quisiera concluir, ni darle un fin concluso a nada, con aquella terrible inercia que nos lleva o que nos porta desde el alba hasta el ocaso, o ni que nos fuera el hecho a la premura, o a la congoja condición de sentirnos sin sentido, aunque siempre le podamos dar algún tonal o algún motivo a nuestro ser y estar, a nuestro divagar o a nuestro objetivo. Son meramente automatismos para falsear la parte correspondiente de nuestra infelicidad o absurdo, cuando entonces, de pronto, una voz resurge de nuevo a tus espaldas, te acoge y te estrecha inadvertido en tu silencio, te persigue hasta alcanzar tu punto máximo del cual has de desprenderte. Esa voz de buenas noches se repite y se tambalea desde ese instante en tu cabeza, proyectándose en la imagen y repitiéndose en secuencias de un grado inconsciente o sumergido o encubierto de tus ansias de encontrar o renacer, de algún modo de nuevo para alguien, de acuerdo a lo establecido o establecido en el acuerdo, que qué locura y qué cordura es el querer, entre lo desconocido, lo hallado y por conocer, que ya no diga ante todo lo perdido o descartado. Las campanas marcan las 9 en el campanario y repiquetean una y dos veces, hasta advertirle en su bel canto de una intermedia ensoñación acompasada por tus pasos, dirección hacia tu humilde apartamento. De algún modo vuelves en sí. Tus pensamientos se disipan, se clarea tu mirada, contemplas a tu alrededor, e incluso te sorprendes de cuán maravillosa es dicha posibilidad, aún sin esperanzas, aunque no sea aquello del todo cierto, pues si las hallas, y si las tienes, aún no acontecerse o acontecido. Aquel motivo, el que vendría a ser la señal o muestra o signo de que todo, aproximadamente todo, marcha bien, puesto que continúas y acabas concluyendo, que en definitiva vas volviéndote a engañar y convencerte de que todo aquello cuanto dejas escapar no está hecho para ti, que no estás acostumbrado o por el contrario piensas en el fondo que estás demasiado acostumbrado a asumir tu soledad y te dices a ti mismo de qué otra relación pudieras asumir, ajena a lo más próximo de ti, cuando un consuelo años atrás fuera ver en ti, y en ti la expresión risueña de otras gentes. Entonces te obstinas, te detienes y te dices que ya vendrán más días, tal vez haya otra oportunidad. Por otro lado, seguramente no la haya, pero en el fondo tú ya sabes, y estás acostumbrado, y es un deseo ambiguo de ansiada soledad, y al mismo tiempo querer estar contigo, en ese pertenecer, en ese permanecer, ser ese alguien nunca por lo absoluto, ni absolutamente paradójico. Tal vez si en cierta manera se volviera a acontecer, acabarían estos versos de preguntas y desdichas, pura deliberación y engaño acontecido de esta inercia gravedad que cae o desenvuelve, por su peso, y de una búsqueda de liberación, de nuevo un existir en la balada y en el plano secuencial, en el gerundio, en el fluir, donde se cruzara posiblemente la misma pieza del contacto que me falta por tener y por sentir, quedándome en quimeras de venir, en un bucle de preguntas y respuestas, de roles y de enigmas, de aciertos y fracasos, de encuentros y de pérdidas, seguramente para encontrar o no encontrar, para formar o no formar, forjar o no forjar, sentir o no sentir, hablar, pensar, seguir o no seguir, creyendo fuera de mí. Tú estabas ayer noche, como otras tantas noches, en mi pensamiento. Lenguaje audiovisual. Los planos móviles en perspectiva aérea de la ciudad nos sumergen lentamente en las dimensiones de la pantalla, mientras la banda sonora da fondo y color, matiz a lo que aún está por suceder o devenirse, en los próximos 130 minutos que nos quedan por cursar, filtrar en el rodaje. Las primeras imágenes se suceden y presentan con total sutileza y gravedad de proporciones, sin texto, con la ahora ya menguada y extinguida música de fondo. Ruidos de lo cotidiano se suceden a lo largo y trayecto del paso de un objetivo pasajero.
La imagen avanza. El ruido se silencia, se seccionan audio y vídeo, dejándonos la muestra espontánea del suceder entre sombras, luces, ritmos y silencios, cadencias y silencios, de una mañana en sus pases devenidos, de un reparto surgido por las calles y avenidas. Multitud de caras desconocidas nos ofrecen una escueta pero incesante y significativa muestra de sus vidas. Luces centelleantes en los semáforos, circulación puntual por las calzadas, esperas matutinas, acciones casuales, repentinas, estudiadas del día a día que se repiten normalmente sin cesar. De pronto, sí, de pronto, vuelve en sí el formato impacto del sonido a volcarse y conjugarse, en las secuencias y en el plano, que va buscando las posibles perspectivas de lo sintético a lo natural. Todo el contraste de la imagen cobra vida en percepciones, algoritmos de secuencias, trayectorias, puntos y enlaces de una posible fluctuación del contenido al que exponerse, al que expresarse. Ahora nos adentramos en el parque, dando paso al silencio flujo guarnecido y vacilante de los árboles, al vaivén de sus matices, al vaivén de dichos árboles. Vuelve a interactuar por contrastes, biosferas, cotidianidad de un mundo y 100 imágenes de extendida y dispersa variedad o versatilidad, cuando la imagen de repente o tenuemente repentina se eleva hacia un curvo y dilatado azul de un cielo moteado y discontinuo, con alguna que otra referencia espacial donde mecernos en las altas formas y densidades de las nubes. Nubes claros y el clamor de un gran gentío que se expresa ante el delirio de un sistema que debería protegerles o existir para la propia condición de un pueblo en sociedad. El plano se corta, dando paso en producción a los interiores de un hermoso templo, donde se expande un don sostenido y prolongado de un rito acústico y sonoro, que se incrementa y se desliza por las arquitecturas y atuendos del granito. De nuevo la imagen vuelve a mostrarnos una imagen no muy lejana y paralela, en el interior de un edificio. Es ahora el escenario activo y acontecido de unas oficinas, donde la gente va y viene y va, accede, transita o permanece, por iluminados pasillos, corredores, escaleras angulares, superficies seccionadas, ascensores tímbricos y propulsados por sonidos compensados. El objetivo vuelve a desplazarse e introducirse en un corte secuencial, en el interior de un domicilio, donde las paredes extendidas, de su organigrama distribución y sus atuendos mobiliarios, complementos, iluminaciones y enfoques peculiares nos dan muestra de fe, ya sea esta ecléctica o íntima, y necesaria, de que hay vida en su interior, donde no muy lejano queda ya, a unos 30 minutos ya rodados, la propuesta y definida entrada en el guión. Honoris causa. Conversación después de un noticiario, en la sobremesa de un restaurante de carretera. Dos viajeros con un destino no incierto, sino desconocido, comentan e intercambian su opinión o su criterio, y puntos de vista después de una noticia. Comentarista. Una cifra incalculable de muertes civiles en lo que se entiende por periodo del conflicto. Un sinfín de infraestructuras, viviendas y zonas civiles totalmente devastadas por el caos. Y un sinfín de imágenes, cruel y dulce impacto. Política idealmente exageradas y extremadamente desatadas por unos y por otros, ante una fatídica locura colectiva, donde la vida, al parecer, al contraste de la vida, no es posible para aquellos tantos inocentes, y no es más que un simple estorbo u hecho para los que no entienden de valores ni principios. Día tras día y noticia tras noticia, la desesperación causa estragos en la psique de la gente que meramente desea una relativa estancia de paz sobre la tierra, donde sus vidas cobraran sentido y el mero hecho de existir. Esto es el colmo, pero no hay quien les entienda. La locura de la vida llega a extremos inimaginables e insoportables. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo tomárnoslo? Pasar las hojas del periódico y sí, continuar debidamente nuestras vidas, si no podemos hacer más que una mera reivindicación insuficiente, personal y cívica, empática al respecto de aquellos que están sufriendo las consecuencias degeneradoras y perversas de una guerra o de un conflicto, o de una economía más poder, que ni tan solo habrán causado o deseado. Pablo, dime pera. Por lo evidente en la historia, la condición humana no puede desarrollarse sin un mínimo de violencia, ya que ésta reside en nosotros primitiva y antropológicamente. Dicen los psicólogos y entendidos que exteriorizar los sentimientos de aversión o conflicto, frustración o ira no son insatisfactorios si sabemos cómo hacerlo o canalizando las fuentes de energía, sin ninguna necesidad de pagarla con los demás.
Ya sabes del dicho, vivir y dejar vivir. Por desgracia, las cosas no son así, y tampoco creo que sea cierto el nivel de perversión el causante de nuestras guerras, la codicia, sino la dominación o las reacciones a estas, y otros factores relacionados y políticos, de interés y gran calado, y en los interesados en causarlas. Ya sabes del business, ¿verdad? La malicia, pera, la malicia. La malicia impera en la gran mayoría de nosotros, en la condición humana, o que más bien es la inhumana. Y aunque ésta se manifieste en la mayoría de nosotros con niveles inofensivos de una perversión inevitable como especie, no nos da por provocar homicidios, guerras o conflictos, ya que éstas son una causa mayor, regida por intereses, malformaciones, caos y destrucción. Y fíjate que en ningún momento no he mencionado la palabra poder, porque tal significado pueda ser un arma de dos filos, y no la interpreto como un ente o medio para el sometimiento, la coacción, la amenaza, el odio o el terror. Una inmediata o gestionada reacción ante estas mismas injusticias. La revelación de las masas puede ser tan desastrosa e injusta como la propia injusticia, ya que la violencia, como sabemos, solo nos puede portar a más violencia, si no tenemos otras vías de salvoconducto para eludir su cometido, y volcarnos en un conocimiento empírico, en un cometido de a pie filosófico o espiritual, que ni por el de la propia justicia pueda ser simbolizado o representado, ya que en muchos casos y sentidos meramente éticos a lo largo de la humanidad nos ha fallado o pueda fallar, o estar escrita de una manera equívoca o impuesta, puesto que no puede haber causa justificada para la destrucción, el caos o la miseria, para los causantes y promotores en mayúsculas de la guerra. Pero Pablo, dime, pera, ¿qué hay de la no violencia? Parece que ésta no exista. Pera, dime, Pablo. Mira, la gran mayoría de nosotros tenemos una idea y pensamientos claros, concisos y matizados. Dilo de nuestro porvenir, desarrollo, progreso en un estado de bienestar, el cual ha costado siglos estructurar, con sus más y con sus menos, y el cual tiene que ser una constante readaptación en circunstancias. También es cierto que tendemos y tenemos que defendernos si vemos en peligro nuestros propios intereses, o nos vemos obligados en una no sencilla existencia, lo cual es meramente obvio y comprensible. Sí, pero una cosa es defenderse y otra muy distinta ya es desatar la crispación y el odio entre la gente. Tenemos que tragar muchas cosas y eludir otras tantas para poder sobrevivir, pero en algo estamos de acuerdo. El mundo puede ser maravilloso, de hecho es maravilloso, algo meramente maravilloso, aunque aún la adversidad, aunque esto no implique que sea fácil o sencillo. Y por otro lado, la peor amenaza de este mismo, y de nosotros como especie seamos nosotros mismos, como seres teóricamente evolucionados y civilizados. Los conceptos filosóficos de vivir en un mundo repleto de justicia, de injusticias, en una realidad circunstancial y opresora, nos da esa necesidad y sentido de protección, tanto física como espiritual y simbólica, ante las amenazas posibles, pero también nos da fuerza y significados para actuar en lo debido. Es el sentido del contrasentido, el absurdo de la lógica, o tanta lógica de ese absurdo. Pero ojo, no se malinterpreten mis palabras. El mundo es una constante revolución, y en el mejor de sus sentidos una adaptación continua de la naturaleza y de sus flujos, y del hombre como especie que aun siendo estas necesarias en dichas circunstancias para el cambio, y nombro a la prudencia al citar esta palabra, habiendo modificado tantos sistemas en la historia ante el feudalismo, el imperialismo, las dictaduras o los regímenes totalitarios, e imposiciones regidas por una mala o nefasta interpretación de un sistema económico abusivo, indiferente o ciego. Tanto la prepotencia del hombre es, que es la única especie, con capacidad de sentir y razonar, de vivir o de soñar, que se autodestruye a sí misma. Estas, las revoluciones, también hayan podido causar muchísimos estragos y daños colaterales innecesarios donde las causas no excusaban ni justificaban de ningún modo los medios, ni los fines ni los medios. Pablo, dime, pera. Por lo visto el hombre no puede vivir en una paz continua, y es cierto, aunque ese hecho no implica violencia alguna, sino que somos seres inquietos, generadores de energía, que hemos de orientar y dosificar para un bien, ya sea este individual o colectivo, o ambos a la vez, siendo este constructivo, reflexivo, positivo, educativo, cognitivo, empírico o moral, a unas bajezas que puedan coexistir entre nosotros,
dada la mundanería, que son auténticas minucias comparadas con el verdadero mal que nos acecha ante lo posible, ante la posible idea de una guerra o del verdadero mal. Que ni los poemas trágicos de la antigua Grecia, ni Sófocles ni Homero, ni Virgilio ni Eurípides, o las causas de un estricto e impuesto sentido imperialista, hasta este entonces en el día de hoy, y décadas posteriores, choque nefasto e incoherente de las superpotencias por superarse, o en un sentido estricto de dominación, muestran tan fatal caos de destrucción, falta de sensibilidad y de cordura, como en este último siglo, donde el gran negocio de las armas está por encima de toda ética común o sentido hacia la vida. Tras esta crítica me vengo a referirme, Pablo, que de algún modo hay que defenderse, puesto que no podemos esperar una no violencia absoluta. Esto sería antinatural seguramente, pero para remediar las causas injustificadas de los que actúan sin valores ni principios, ante una indefensa mayoría, el hombre, como sabiamente ha demostrado en muchos casos a lo largo de la historia, ha colaborado y coexistido a pesar de sus posibles distorsiones, mutaciones, discrepancias, odios inculcados e intereses adversarios. Por otro lado, igual que por causas naturales, lo establecido se pueda ir al garete, si no estamos preparados para ello. La peor de las causas de nuestros miedos ante una posible e indeseada catástrofe, de un conflicto o atentado, son residuos tóxicos de nuestra alma, de nuestra propia especie y condición. Pero, Pablo, ¿qué dices? Espera. Por encima de toda riña o conflicto, tendrían que intervenir los principios y valores que hacen de la antigua palabra civilización algo dichoso y coherente, e incluso con más humor. Sí, he dicho humor, digno de la palabra, y derivada del amor. Sentido común y normalidad esta entre comillas, para los que quisieran amarla en todos los sentidos o aspectos. Podríamos ponerles el Guernica en sus narices o hacerles la guerra como Gila. Sí, como Gila. Eso sería un homenaje a la humanidad, por descontado, y en todo caso de que éstos no pudieran renunciar a todo espíritu de destrucción masiva o desperdigada. Cederles unas hectáreas de terreno lo más aislado posible para que éstos se bombardearan, tirotearan o aniquilaran y molaran lejos, bien lejos de toda humanidad posible y necesaria, a lo devoto y lo debido, y por derecho y por placer o voluntad, con sus más y con sus menos, pero en una digna coexistencia de la población hacia la vida. Pero pera, dime, Pablo, por desgracia en realidad, no tanto a la paradoja, a la ilusión, le fuera la desilusión, a la lógica, lo ilógico, al espejismo, lo tangible o lo latente, y que de esas lejanas palabras surgidas o afloradas de cualquier conflicto que podamos divisar por la pantalla del televisor, ni que en estas ni en los hechos que éstas dicen, dictan, manchan, no sentencian, no traicionan, no hay honor en estas causas, más que el de la gente que desea vivir para la vida y no otras causas. No hay excusas ni pretextos para unos, ni para otros ideales o amenazas que justifiquen el caos y la destrucción, la desolación o el horror que imparten y causan a sus hijos, a los ajenos semejantes, los que no saben vivir. Pablo, dime, pera. La moraleja de esta historia, pera, es que parecemos Pedro, Pablo y la puta en el medio, con todo el respeto a ese oficio. Se nos hace tarde ya, y la puta en el río, tenemos que continuar el viaje. Continuémoslo, pues, continuémoslo.